Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Que alguien me quiera preguntar algo en particular? No sé, podemos aprovechar esta vuelta del receso de un minuto. ¿Quieren hacer alguna pregunta en particular? ¿O una consulta o algo? Bueno, vamos siguiendo. Logré acá ver, abrir el dibujito que les quería mostrar antes, que no pude, pero que ya lo tienen, de todas maneras lo tienen en la clase anterior, pero bueno, por las dudas, a ver si lo puedo compartir. Eh, este es. A ver, con paciencia, ¿eh? Paciencia que ya va a aparecer. Ahí me dice que sí, que está siendo compartido. ¿Lo pueden ver? Bueno, estaba ahí, digamos, ¿no? Sí, no puedo ver el chat ahora. A ver. Bueno, pero los conceptos ahora, digamos, no pueden estar muy mezclados porque todavía no los vimos por separado. O sea, es lógico que estén mezclados, porque hice solamente un resumen muy general. Vamos a empezar a verlos de manera más particular. Y ahí, bueno, ya sí, si se mezclan ahí es más complicado. Pero por ahora hice solamente un panorama de lo que debería haber. Pero si querés preguntarme algo respecto de qué es lo que tenés mezclado exactamente, si querés me lo podés preguntar, ¿sí? Si no, esperamos a ver los distintos temas. Este dibujito yo ya lo había mostrado otra vez. Sí, decime, Vani, ¿querés decir algo? Bueno, yo tengo, bueno, lo estaba escuchando, también estoy en las clases y tengo algunos apuntes viejos también porque yo la recursé. Ajá, Pero es como que estos elementos, es como que no logro armar de todas esas definiciones que usted nombró. Estos serían como elementos de la enunciación, ¿puede ser? Estoy entendiendo cualquier cosa. fíjate, a ver, ¿estás viendo el dibujo? No, digo esto que usted estaba diciendo del Por apelativo. eso, porque, ¿qué Sí. elementos? Eh, Vos tenés que la enunciación es un contexto en el cual hay una persona, un tiempo y un espacio, ¿sí? Esos son elementos de la enunciación, por eso están las rayas acá, ¿no? Afuera. Pero el enunciado tiene marcas de esos elementos, ¿sí? Un subjetivema es un elemento de estas cruces, como decía, estas cruces rojas que hay acá. Un deíctico está acá también, puede ser esta cruz que está acá. ¿Sí? Una modalidad, lo mismo, con su respectivo modalizador, etcétera. Son fenómenos que están en el enunciado, pero que por supuesto nos remiten a la enunciación que los produce. La enunciación tiene estas características, repito, persona, tiempo y espacio. Pero esas características, esas coordenadas, ese eje, ¿sí? Que empieza en el yo, está en el yo, se manifiesta en el enunciado. Se manifiesta a través de elementos concretos que son palabras, o conjunto de palabras para nosotros. Podrían ser otros signos, pero no vamos a trabajar con otros signos, vamos a trabajar con palabras. Entonces, bueno, eso es lo que hay que reconocer, las palabras. Acá puede aparecer la palabra yo, y la palabra yo va a remitir a la persona, pero también puede aparecer la palabra tú, o nosotros, o ellos. Bueno, todos esos elementos van a remitir a la deixis personal, ¿sí? O los verbos, que también tienen persona. Entonces eso me va a remitir a la persona. Puede aparecer un verbo o un adverbio de tiempo, y eso me va a remitir al tiempo de la enunciación. ¿Sí? Y puede aparecer también adverbios espaciales o expresiones espaciales, como las que están en los videos que hizo mi compañero Guillermo, que me van a remitir a la deixis espacial. ¿Sí? Es decir, lo que vamos a poder ver son los enunciados. La enunciación no se ve, la enunciación se reconstruye, se imagina. ¿Sí? Pero bueno, veámoslo por partes después, a ver si resulta más claro cuando empecemos a ver
efectivamente los dícticos personales, temporales, espaciales, que eso sí lo vamos a ver, porque es lo que ya viene, digamos, por decirlo así, lo primero de todo. Después, más adelante, quizás tengamos que cortar y no veamos modalidades o no veamos polifonía, etcétera. Pero la deixis la vamos a ver. Lo que yo quería mostrar acá, sí, era algo que no había explicado del todo la otra vez, y que es esto: emisor, receptor, enunciador, enunciatario. Esto es lo difícil y lo que es que quiero terminar diciendo hoy, porque esto sí es muy difícil. ¿Sí? Esto hay que prestarle mucha atención, pensarlo de muchas maneras distintas, ¿sí? Y darle vueltas muchas veces, ¿sí? Porque es muy complejo, pero es muy importante que se entienda, ¿sí? Porque si no, bueno, no lo daríamos, sacamos tanto material, podríamos sacar esto también, pero el problema es que si seguimos sacando es como el silencio absoluto, ¿no? Esta voy a dejar de compartirla por ahora. Un ejemplo que puede ser interesante porque en teoría lo deberían conocer, porque alguna vez estudiaron literatura, o por lo menos leyeron literatura, ¿no? Un cuento, una novela, qué sé yo, una crónica, o incluso poesía, pueden haber estudiado alguna vez, ¿no? Cuando se estudia literatura hay una distinción que se hace, que es muy importante. En una novela, por ejemplo, la diferencia entre autor y narrador, ¿sí? Es una diferencia esencial. Porque el autor, bueno, obviamente el autor es la persona real que escribió el texto, el libro, que en realidad se ve reflejado muchas veces en un nombre que a veces puede ser ficticio, puede ser un escritor que no existe, puede ser un grupo de escritores, puede ser, no importa, es el autor que figura como responsable de ese libro, ¿sí? Pero en la narración, en el relato que constituye la novela o el cuento, hay una figura interna que es el narrador. El narrador es quien cuenta, ¿sí? Es la voz que cuenta eso que está siendo contado, que puede ser un narrador en primera persona, puede ser un narrador en tercera persona, hasta en segunda persona hay algunos casos también, aunque menos, es difícil narrar en segunda persona, pero hay bastantes ejemplos igual, ¿no? Pero generalmente los narradores son en primera persona o en tercera persona. Pero después hay narradores que son omniscientes, que saben todo. Hay narradores que no, que están focalizados en un personaje, aunque no sea en primera persona, puede ser en tercera persona y sin embargo ver a través de los ojos de un personaje, nada más. Bueno, esos son distintos tipos de narradores. Es más, a ver si se entiende más todavía un ejemplo así. El autor puede ser un varón y el narrador puede ser una mujer, tranquilamente, ¿sí? O al revés, obviamente, claro. El autor puede ser una mujer, el narrador puede ser un varón, ¿sí? Y bueno, después todas las mezclas que se le puedan ocurrir de géneros o de cualquier otro tipo de cosas, ¿no? El personaje que narra, porque el narrador es una especie de personaje, a veces lo es, porque participa de la acción, a veces no, a veces está por fuera de la acción, ¿sí? Un narrador omnisciente está fuera de la acción, porque sabe lo que piensan los personajes, etcétera. ¿Sí? Es un truco, obviamente, es una técnica que se usa para contar algo desde todos los puntos de vista al mismo tiempo. Es algo obviamente muy artificial, porque nosotros no vemos los puntos de vista de los demás, salvo que nos lo cuenten, pero yo no sé lo que piensa otro, ¿sí? En realidad. Pero el narrador omnisciente me lo cuenta. A mí como lector me cuenta lo que piensa fulano, lo que piensa Mengano. Es un truco, una técnica narrativa típica del siglo XIX, pero que en realidad se sigue usando, ¿sí? Después hay un narrador más focalizado que no, que ve desde el punto de vista de un personaje y solo sigue a ese personaje, entonces no sabe lo que piensan los demás. Sabe en todo caso lo que piensa ese personaje, ¿sí? En todo caso, lo que me interesa destacar acá es que el autor es el autor, el emisor, ¿sí? Pero el narrador es el enunciador, ¿sí? Y eso ahí queda claro cómo el autor construye con palabras un enunciador que llamamos narrador, ¿sí? En poesía, por ejemplo, suele llamarse, aunque es un poco anticuada la expresión, ¿no? Suele llamarse yo lírico. Alguna vez quizás lo hayan estudiado. El poeta se expresa a través de su
poema, por supuesto, pero muchas veces ese yo que aparece en el poema es también una construcción. Obviamente es una construcción hecha de palabras, hecha con signos, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con la realidad eso? Y es muy complicado. En eso Saussure tenía razón. La relación entre los signos y la realidad no es fácil, es muy complicado, ¿sí? Porque yo puedo decir, no sé, una cosa poética, berreta, yo te amo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa amar? ¿Qué significa que yo te amo? O sea, eso hay que ver, ¿es verdad? ¿Será verdad? ¿El autor lo dice de verdad? ¿A quién se lo dice Shakespeare, por ejemplo, en sus sonetos? ¿A quién le dice que ama? ¿Sí? ¿A una mujer, a un hombre? No se sabe, ¿sí? Puede ser a cualquiera. ¿Siente de verdad lo que dice? No lo sabemos. Sabemos que construye un yo lírico, a veces irónico, a veces más serio, a veces que se queja, a veces que celebra. Bueno, son instancias construidas imaginariamente. Imaginariamente quiere decir a través de imágenes, o sea, de signos. En el caso nuestro, los signos son palabras, pero pueden ser otro tipo de signos. El autor es el emisor, claro. El autor es el emisor. Pero el narrador es el enunciador. ¿Sí? El narrador es el enunciador. Y siempre hay un narrador. Siempre hay un narrador. Después, del otro lado, habría que ver a quién se dirige. Ese sería el destinatario o lo que llamamos enunciatario. ¿Sí? Que es a quien se dirige. Pero el receptor real, como dijimos muchísimas veces, puede no existir, ya que se puede escribir un cuento que no lea nadie o un poema que no lea nadie. Se puede escribir un poema, romperlo enseguida, no lo va a leer nadie, obviamente, pero cuando lo escribí probablemente estaba pensando en alguien en particular a quien le estaba dirigiendo esas palabras, esos enunciados, ¿sí? Y lo rompo. ¿Por qué? No sé, no importa, es un ejemplo extremo. ¿Sí? O puedo guardarlo en un cajón, y es lo mismo, o en un cuaderno. Yo tengo un cuaderno acá al lado, todo lleno de poemas que nadie lee, ¿sí? Entonces no tienen receptor real, ¿sí? Pero por supuesto tienen enunciatario, ¿sí? Que también es una construcción lingüística, ¿sí? Ahora, la reconstrucción de ese enunciador o la reconstrucción del enunciatario que se hace desde afuera, bueno, sí, es compleja, por supuesto, es compleja, ¿sí? Y requiere cierto estudio, cierto desarrollo. ¿Sí? Eso, por supuesto. Pero eso es lo que vamos a tratar de hacer justamente. Tratar de desarrollar cómo reconocemos los elementos que nos remiten al enunciador y al enunciatario. ¿Sí? No al autor real y al receptor real, porque a esos no los conocemos. No sabemos quiénes son. ¿Sí? En el caso de la literatura, bueno, es muy claro. ¿Sí? Por eso mencionaba a Shakespeare como podría mencionar a Homero, o incluso a muchos otros, cualquiera, de los cuales su existencia es dudosa. ¿Sí? O sea, más del caso de Homero, por supuesto. Pero en el caso de Shakespeare también, no sabemos bien quién era Shakespeare, se sabe muy poco de él. Y si escribió las obras o no las escribió, hay obras dudosas atribuidas a Shakespeare que no sabemos si son o no son. Se sabe muy poco del autor real llamado William Shakespeare. Muy poco, pero sí, por supuesto, hay obras. ¿Sí? Y en esas obras hay un enunciador implícito. ¿Sí? Está dentro de las obras el enunciador. Pero el emisor lo llamamos William Shakespeare por comodidad en realidad, pero bueno, ¿quién es? Bueno, nadie sabe muy bien quién fue William Shakespeare. Y eso pasa con todos en realidad, con todos los autores, aunque sea contemporáneos, porque ¿qué sabemos si realmente eh, ese autor existe, no existe, etcétera? Bueno, eso es un ejemplo, digamos, que ustedes deberían conocer ya de antes, ¿no? Por, eh, por haber estudiado en algún momento literatura, ¿sí? O castellano, lo que fuera. Pero vamos a ver ahora un ejemplo más sencillo de la cotidianidad y más relativamente gracioso, ¿no? Tampoco es para morirse de risa, pero es divertido. Paciencia que dice se está cargando, ahora se está compartiendo. Bueno, ¿se ve? Sí se ve, profe. Bárbaro, bárbaro, muchas gracias.
Bueno, esto es una inscripción que se usaba mucho en una época y ahora de vez en cuando también se ve en los parabrisas de los autos, ¿no? Cuando hay un parabrisas está lleno de tierra, qué sé yo, siempre hay algún vivo que va y le escribe algo. Se puede poner cualquier cosa, se puede escribir cualquier cosa, pero esta era típica, lavame sucio, ¿no? Que se hace con un dedo, ¿no? Obviamente, se pone un dedo o cualquier otra cosa y se escribe lavame sucio. Bueno, veamos, a ver si se animan a eh, distribuir acá los roles, ¿no? Que están abajo escritos, ¿no? Emisor, receptor, enunciador, enunciatario, ¿sí? Cualquiera. Pueden empezar por cualquiera, pero pueden seguir también ese orden. El Sí. emisor que escribe y el receptor es El la emisor, persona que ¿cuál es el emisor? el enunciador sería el anunciador sería el auto y el enunciatario sería el dueño del auto. Muy bien, no escuché bien, perdóname, el emisor y el receptor. El emisor es el que escribe con el dedo y el receptor lo lee. ¿Y el receptor? Cualquiera ve que lee lo que ha escrito. Bueno, perfecto. Está bien, lo sabía. Había alguien que lo sabía completo. Bueno, me alegro. ¿Entendieron todos o no? Sí, se entendió. ¿Vieron cómo el emisor, ahí en este caso, como bien dijo el compañero, el emisor es quien escribe, claro, es el que produce el enunciado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se pone en lugar del auto. Entonces el auto sería el enunciador. O sea, lo dice como si hablara el auto, pero el auto no habla, ¿sí? Es decir, el auto en general no habla, salvo que sea el auto fantástico, bueno, pero es una serie muy vieja y muy mala. El enunciador, ahí es el auto, efectivamente. Y fíjense que es imaginario eso, porque el auto no habla, ¿sí? Y a su vez, el enunciatario es, por supuesto, el dueño del auto, porque es su destinatario. Este enunciado está dirigido al dueño del auto, ¿sí? El receptor, bueno, efectivamente, es cualquiera que lo lea, ¿sí? Porque puede pasar por ahí y leerlo, pero no está dirigido a él. Si no es el dueño del auto, no tiene ninguna responsabilidad en la roña que tenga el parabrisas, ¿sí? Entonces, efectivamente, así se distribuye, ¿sí? Así se distribuye. También lo que está agregado ahí, en colores, es para que empiecen a ver y entender un poco el tema de la deixis personal, ¿sí? Porque ahí hay una deixis que justamente nos está marcando las personas que intervienen, personas imaginarias, ¿no? El primer caso, el primer verbo, ¿no? Que es un verbo que está en imperativo, ¿no? Sería una intimación para Benvenís, ¿no? Una intimación, es la va, ¿no? Que es una segunda persona. Ustedes saben que el modo imperativo no tiene primera persona, tiene segunda y tercera. Y la vame, bueno, me es un pronombre de primera persona, que funciona como objeto directo y que en este caso en castellano se pega al verbo, ¿sí? Lavame se pega, se llama pronombre enclítico, ¿sí? Es un pronombre que hay que pegarlo al verbo, digamos, no se puede separar. Pero el verbo en realidad termina en lava, ¿sí? Lava, porque uno puede decirle a alguien, lava esta mesa, o lava estos platos, ¿sí? Es lo mismo. En este caso es lavame, a mí, es decir, como está en verde, primera persona del singular, yo, ¿sí? Lavame es lava a yo, pero en castellano no se dice lava a yo, se dice lavame, porque me es yo, pero en forma de objeto directo, ¿sí? En castellano se dice así. Y el verbo, repito, el verbo lava es segunda persona, modo imperativo, ¿no? Pero segunda persona, presente, plural, no plural, perdón, singular, ¿no? Y en este caso, por supuesto, si fuera lava, iría acento en la segunda A porque es el voceo, ¿no? Si fuera tuteo, sería lávame sería de tú. Y tendría tilde en la primera A, ¿no? Pero bueno, en ese caso sería, si tratáramos de tú. Pero en este caso, lávame es tratándose de vos. Y ya no lleva tilde esa A. Y ahí está marcada en rojo que se trata de la segunda persona singular, como está marcada ahí vos, ¿no?
siempre por supuesto modo imperativo, ¿no? Siempre es el verbo en modo imperativo, en presente, pero esa A es la marca deíctica personal de la segunda persona singular. Como me es la marca deíctica o deíctico directamente de la primera persona singular. ¿Sí? Están las dos ahí. ¿Sí? La segunda persona y la primera persona. Es una palabra, digamos, compuesta, ¿sí? Porque es verbo más pronombre. Que en castellano, repito, se construye así. No, yo no tengo la culpa. Y después, bueno, en sucio, está marcado como en amarillo, ¿no? Después vamos a ver más adelante que es varias cosas, pero en parte es un apelativo, en parte también es un subjetivema, ¿sí? Porque decirle a alguien sucio, obviamente implica una valoración, ¿sí? Una valoración implica un punto de vista e implica también una forma de llamarlo, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, por eso está en amarillo, pero no está explicitado porque requiere, bueno, como decía antes, un poco más de desarrollo, ¿sí? Para ir aprendiendo los distintos temas. Bueno, este chiste ahora lo voy a sacar, lo voy a dejar de compartir, pero es útil para ver cómo funciona esto. Por supuesto, después vamos a ver lo que serían enunciados más largos, ¿no? Enunciados más complejos que estos, pero donde van a aparecer las mismas cosas. O sea, la primera persona, la segunda persona, singular o plural, bueno, manifestadas en el verbo, etcétera, en los pronombres, etcétera. Y eso, bueno, es la dixis personal, ¿sí? Esa es la dixis personal. Pues bueno, el tiempo, yo marqué ahí que se trata del tiempo presente, ¿sí? Eso lo vamos a ver también aparte, después cuando veamos dixis temporal. Pero se trata de tiempo presente. En realidad, el modo imperativo es un presente que se dirige un poquito al futuro, ¿no? Ahí es más complicado. Vamos a ver solamente los tiempos del modo indicativo, no del modo imperativo. Pero es obvio, repito lo que dije en algún momento, ustedes esto lo usan con fluidez porque hablan castellano. Lo que pasa es que no son conscientes de que lo usan. ¿Sí? Y acá estamos tratando de hacerlo consciente, de analizarlo, de reflexionar sobre lo que usamos. ¿Sí? Pero usarlo usan todo el tiempo. Y el modo imperativo, repito, tiene el presente tiene una especie de deslizamiento hacia el futuro, porque claro, si yo le digo a alguien, alcanzame esa lapicera, es en presente, es ahora, alcanzame ahora esa lapicera, pero claro, el acto va a ser ligeramente futuro, porque no va a ser al mismo tiempo que lo estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, bueno, el imperativo tiene esa cualidad en castellano, ¿no? Y en otros, por supuesto, en otros idiomas que también existe, ¿no? En inglés también existe, en francés, qué sé yo, en muchos idiomas modernos existe un modo imperativo con distintos nombres, ¿no? Pero bueno, eso no importa, eso lo vemos después, el tema de la temporalidad, porque por supuesto tiene su propia complejidad. Pero lo que necesitamos, perdón, lo que necesitamos es empezar a ver entonces la deixis personal. Y bueno, ya empezamos con este ejemplo, ¿no? Repito, la deixis personal se manifiesta principalmente en los pronombres, ¿no? Ahora vamos a verlo y después de la clase que viene también lo vamos a redondear un poquito. Los pronombres son de primera persona, segunda persona, tercera persona, singular y plural. Es decir, un esquema de, podríamos decir, dos columnas, ¿no? Singular y plural, y tres filas, por decir así, porque siempre se manifiesta de esa manera, o se expresa de esa manera, de primera, segunda y tercera persona, ¿no? Yo, tú, él. Pero esas manifestaciones son en caso nominativo, digamos. Es difícil en castellano que se utilice mucho el yo o el tú, o el vos. En realidad, en castellano no es obligatorio utilizar el pronombre, al contrario, se utiliza el verbo más que nada. Fíjense en este caso que en lavame no dice lavame vos, ya está en el verbo. ¿Sí? Fíjense que en inglés es obligatorio, ¿sí? En inglés es obligatorio usar el pronombre, pero en castellano no es obligatorio.
Al contrario, cuando se usa yo o cuando se usa vos, suele ser más bien enfático, ¿no? O contrastivo, comparativo, ¿no? Pero no es muy abundante la presencia de pronombres en un texto en castellano. Lo que hay son verbos, más que nada. Y ojo, de todas maneras, los pronombres, por supuesto, se expresan como yo marqué recién, yo me mí o tú te ti, ¿no? O el se sí. Esos son pronombres también, pero que cumplen distintas funciones sintácticas, ¿no? Es el pronombre es el único tipo de palabra en castellano que varía su forma según la función sintáctica que cumple, ¿no? Yo es la función sujeto, me es objeto directo, ¿sí? Y mi es término, porque yo tengo que decir para mí, por ejemplo. Para mí, ¿qué significa? Significa para yo, pero para yo está mal dicho en castellano, no se dice para yo, se dice para mí, ¿sí? Pero es lo mismo. Desde ya es lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, varía, varía su forma externa, pero es lo mismo. Es pronombre personal de primera persona singular. Me o mí, ¿sí? O sea, es igual que yo, solo que en un caso funciona como objeto y en otro caso funciona como término, ¿sí? En algunos casos hay términos que se puede usar yo, ¿no? Por ejemplo, según yo. Según yo es válido. No se dice según mí, se dice según yo. Pero la mayoría de las preposiciones rigen a mí, contra mí, por ejemplo, ¿no? Recién dije, ¿cuál dije la primera? Ah, para mí, contra mí, debajo de mí, ¿sí? No se dice debajo de yo, está mal. Por ahí los chicos dicen para yo. ¿Por qué? Porque ellos regularizan, digamos, ¿no? Al principio, como dicen yo sabo en lugar de yo sé. Y no está del todo mal, porque están aplicando una regla que en el fondo está bien. Pero claro, el verbo saber es irregular. Entonces no existe la forma sabo, existe la forma sé. Después lo aprenden, yo sé, ¿sí? Pero bueno, en el fondo no está del todo mal, porque ellos regularizan aquello que en el idioma en realidad es irregular, ¿sí? Y arbitrario, bueno, ya sabemos que es arbitrario, ¿no? Eso lo sabemos bastante bien de Saussure, o sea que eh, el, el, chico como que trata de buscar una motivación en la regularidad, en lo sistemático, y no todo es sistemático en ese sentido. Acá en el caso de los pronombres, bueno, varía. Por supuesto, los adjetivos, los sustantivos no varían según su función en la oración, que sí pasa en alemán, por ejemplo. En alemán o en griego, ¿no? Eso, por supuesto, los que estudian alemán lo deben saber. Si alguna vez han estudiado alemán, saben que tienen distintos casos también. Y eso lo hace mucho más difícil, digamos, de aprender, ¿no? El castellano. O lo que estudiamos griego clásico también, o latín, etc. Bueno, viene del latín, pero por suerte en castellano no se conservó ese rasgo del latín, salvo en los pronombres. Y después también aparece un tipo de palabra que son los posesivos, ¿no? Los posesivos, que pueden ser adjetivos o también pronombres, indican, bueno, posesión o relación, no siempre es posesión, pero uno puede decir mi casa, o la casa mía, o la mía, refiriéndose a casa. Y ahí que tenemos en mi casa, en la palabra mi, sin tilde en este caso, mi implica deixis personal. ¿Por qué? Porque es la casa de yo, ¿no? Pero en realidad en castellano tampoco se dice la casa de yo. Está mal dicho. Podría ser, ¿sí? Podría ser, pero lamentablemente no es gramatical, ¿sí? Es mi casa. Así, sí, a veces con otros pronombres, sí, por ejemplo, yo puedo decir su casa, refiriéndome a ustedes, ¿no? A la casa de ustedes, y vean que puedo decir también la casa de ustedes. Si su casa o la casa de ustedes es lo mismo, ¿sí? O nuestra casa, la casa de nosotros, ahí suena más raro, pero también se puede decir, ¿sí? Pero no se puede decir la casa de yo, o la casa de tú. Eso no es castellano. Entonces se dice mi casa, tu casa, ¿sí? Y ese mío, tú,
sin tilde, repito, porque no tiene, no tiene este acento. Bueno, esos son también deícticos de primera persona, o de segunda persona en el caso de tú. Y finalmente, bueno, tienen, aparte de la deíctica, como decía recién, es poco frecuente, digamos, la presencia de pronombres, pero muy frecuente la presencia de verbos. Y en los verbos también hay deixis personal, porque también como ustedes alguna vez habrán aprendido, porque bueno, qué sé yo, en la primaria y en la secundaria se conjugan los verbos de alguna manera. Bueno, hay que ver cómo lo vieron, o si lo vieron, o si lo escucharon, no lo escucharon una vez, o si lo aprendieron, o se lo tomaron, no sé, no lo puedo saber. Pero bueno, espero que nunca hayan matado a un profesor de secundario. Pero en los verbos existe una parte que es la desinencia, que es la última parte, se tiene la raíz y la desinencia. En la raíz está el significado básico, digamos, ¿no? Lo semántico básico. Pero en la desinencia de los verbos hay un montón de significados. En este caso, en lo que estamos estudiando, el significado que nos interesa es el personal. Porque yo digo, yo tengo una carpeta, como dije recién, yo tengo una libreta, ¿no? O directamente digo, tengo una libreta. Ahí en tengo, más allá de que se trata también de un verbo irregular, no elegí un buen ejemplo, en la desinencia, que es la O, ¿no? De tengo, como de amo, temo, pierdo, esos sí son verbos regulares, son los verbos modelos, ¿no? Amar, temer y partir son los verbos modelos que tienen que repasar. Si no lo saben, ¿no? Porque por ahí lo saben. Pero digo, si no lo saben, repasen los verbos, por lo menos los modelos, amar, temer y partir. Si yo digo tengo, en el verbo hay un contenido deíctico de primera persona singular, que remite al yo. No hace falta decir yo tengo en castellano, puedo decir tengo, nada más, ¿no? O como dije el ejemplo del poema, yo te amo, ¿no? Yo te amo, ahí tengo el yo, tengo el te, que me remite a la segunda persona, y tengo el verbo amo, cuya O, ¿sí? Es indicativo, es decir, deíctico, de primera persona singular. ¿Sí? Por supuesto que también es presente, etc. Sí, correré es deixis personal de primera persona singular, perfecto, perfecto, es yo correré, pero no hace falta poner yo, ¿sí? Es más, insisto, no es frecuente poner yo, sino que se usa el verbo solo, generalmente. Cuando se usa el yo es por alguna razón, que habría que pensar en cada caso. Pero correré también es muy buen ejemplo. Incluso es un muy buen ejemplo también porque ahí cambia el tiempo. Pero el tiempo es otra deixis, ¿sí? La deixis temporal ahí es futuro, no presente. No es simultaneidad como tengo o amo, sino posterioridad, correré en el futuro. Si no sería corro, ¿sí? O corrí, que sería en el pasado, ¿no? Es el pretérito perfecto, en realidad es he corrido, pero nosotros no usamos el perfecto compuesto, usamos el perfecto simple. Cuando digo nosotros, estoy diciendo en realidad el área de Río de la Plata, por decirlo así, ¿no? Buenos Aires sobre todo, pero en el interior se usa el pretérito perfecto compuesto, que es más correcto, por decir así, ¿no? Gramaticalmente. Podemos leerlo y más o menos lo entendemos, pero no lo usamos acá en Buenos Aires. Usamos siempre el perfecto simple. Corrí, temí, partí. Amé, temí, partí. ¿Sí? Pero he amado, he temido, he partido, casi nunca lo usamos. ¿Sí? Pero se usa en el resto de América Latina y en España, por supuesto, también. Tiene una importante diferencia de significado. He corrido a corrí. Tiene un significado muy distinto. ¿Sí? Pero nosotros no lo interpretamos generalmente con ese significado, sino que simplemente lo interpretamos como pretérito, como pasado, como si fueran equivalentes. Y no lo son. Pero bueno, son limitaciones también del dialecto, es decir, de la variante regional que nosotros utilizamos o hemos aprendido. ¿Sí? Pero acá lo usé bien, hemos aprendido. A veces se usa bien. Pero bueno, en general no.
Entonces, la dixis personal la vamos a buscar primeramente en los pronombres personales, que por eso se llaman así, en los demostrativos, bueno, los posesivos, en realidad no los demostrativos, no, perdón. En los posesivos, ¿sí? Sean adjetivos o pronombres, y en los verbos, ¿sí? Cada vez que haya un verbo conjugado, va a haber seguramente una dixis. Si es de primera persona y si es de segunda persona. Singular, sobre todo. ¿No? Y vuelvo un poquito para atrás. Primera persona del singular y segunda persona del singular, sea la forma que sea, porque puede ser vos, puede ser tú, quizás algunos de ustedes hablen de tú por el origen nacional o geográfico, o a veces usted, ¿no? Que es el tratamiento de respeto, ¿no? De formalidad, ¿no? Usted también, ¿no? Es segunda persona, singular. Entonces, repito, primera y segunda persona del singular son lo que se llama deícticos puros, y que nosotros vamos a llamar directamente deícticos a secas. Deícticos, primera y segunda persona del singular. ¿Por qué? Porque están involucrados directamente en la enunciación. Cuando hay un enunciado, hay un yo y un tú. Ya lo sabemos con Bakhtin, con Benveniste, y ahora lo volvemos a reflotar con los ejemplos concretos que estuvimos viendo. El yo y el tú están siempre de alguna manera presentes en la enunciación. Pero la tercera persona, esa es insidiosa, digamos. La tercera persona es mala. ¿Por qué? Porque la tercera persona, en gran medida, podría no ser una persona. Podría ser un objeto, podría ser un acontecimiento. Entonces no es una persona directamente, ¿no? Yo puedo decir, el parcial del viernes fue un quilombo. Bueno, fue, ¿sí? Pero el parcial no es una persona. Si estoy usando la tercera persona, pero no para una persona, ¿sí? Estoy usando un verbo en tercera persona. O puedo decir, esta mesita es inestable. Sí, esto sí, pero la mesita no es una persona, ¿no? Entonces ya ahí empezamos mal. Ya la tercera persona no es necesariamente una persona. Pero aún cuando se refiere a una persona, es decir, él o ella, o ellos o ellas, o las variantes que quieran en función inclusiva, ¿no? En términos inclusivos, ella, ellas, etcétera, las formas inclusivas de tercera persona, en realidad están fuera del acto inmediato de la comunicación y por lo tanto no son deícticas, ¿sí? Ese es el análisis que hay que hacer. ¿Son referencias personales en ese caso? Sí, hay una referencia personal, pero están excluidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el yo es el que habla, el vos es aquel a quien se habla, y el él, ¿quién es? No sabemos. Puede ser aquel de quien se habla, pero es un tercero excluido, alguien que está fuera de la relación inmediata. Por lo tanto, la tercera persona no es deíctica, ¿sí? Podría decirse que es de una deixis impura, ¿sí? Pero ya ahí se complica un poco. Hablemos de deixis con primera y segunda persona del singular, ¿sí? Y dejemos la tercera persona aparte, para reconocerla, pero no como deíctica. Y bueno, ahora se está por cortar, ¿no? Pero hay otra complicación acá, que lo vamos a ver al principio de la clase que viene, que son los plurales, ¿no? Los plurales de primera, segunda y tercera persona. Es decir, nosotros, ustedes y ellos, ¿sí? Ahí se complica muchísimo, sobre todo en nosotros y ustedes. Ellos no, ellos sigue siendo aquello de quienes se habla. Pero nosotros y ustedes tienen